Si usted más hay que cogerle miedo. Mire, jóvenes, 14 de julio, Sí. 20 años del fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer. Se dicen rápido. Sí. Un día que fue domingo. Creo que muchos recordamos exactamente el lugar donde estábamos cuando nos enteramos de ese acontecimiento. Ay, sí. Balaguer venía presentando una serie de complicaciones gastrointestinales, había estado interno y ya era un hombre muy mayor, por lo que la muerte, si bien no sorprendió porque estaban dadas las condiciones para su fallecimiento, fue un momento de mucho impacto para la República Dominicana y bueno, los acontecimientos en torno a Balaguer, tanto su vida como su propia muerte continúan siendo importantes al narrar la historia, sobre todo la historia contemporánea de la República Dominicana. Balaguer murió y aplaudido por sus adversarios históricos, declarado padre de la democracia dominicana, murió incluso reivindicado por el PRD, que días antes, creo que fue el 2-3 de julio, el presidente de entonces, que era Hipólito Mejía, había promulgado una constitución que le devolvía el carácter de reelección, le devolvía la reelección a la misma uno de los estigmas de Balaguer, aquello de la reelección, y era parte de la lucha de sus adversarios en su contra, el continuismo o la intención de permanecer en el poder de forma permanente. El caso es que Balaguer muere y de esa misma forma el país prácticamente en su totalidad se volcó a rendirle homenaje. Así que 20 años de ese acontecimiento histórico importante, la desaparición física de uno de los principales líderes que marcaron la historia dominicana en el siglo XX y particularmente en su segunda mitad. También 14 de julio, una efeméride un poquito más lejos, ¿verdad? Por el Día de Francia. Día como hoy de 1789 se produce la toma de la Bastida y se da inicio a la Revolución Francesa, un acontecimiento de trascendencia global. En la historia del mundo tiene como uno de sus acontecimientos más importantes la Revolución Francesa y todo lo que desprendió de ella, comenzando con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, entonces hoy ya de los derechos humanos, y el inicio de todo un proceso de desmonte, tanto en Europa como en el resto del mundo, de gobiernos autoritarios, hereditarios, monarquías, por gobiernos ya republicanos o de características democráticas, aún no hayan asumido la república como tal, de características de democracias participativas, aunque mantengan un soberano que no tenga necesariamente decisión política, pero que ya la mayor parte de las decisiones pasó poco a poco, un proceso paulatino, a ser tomadas por la gente, por el pueblo, a partir de ese acontecimiento en Francia, que se da como consecuencia del boato en que vivía el reino de Luis XVI entonces y la pobreza que chocaba a las clases bajas francesas y el aumento que se dio en un momento determinado del trigo y consecuentemente del pan, que todavía hoy en día el pan es como la ropa, el pan para los franceses es como la ropa para nosotros. Sí, es un producto tiene político. Tiene que estar en la mesa, todos los días. Así es. Así que un día importante en la historia dominicana y la historia mundial. ¿Sabe que Pues miren, jóvenes, yo creo que son acontecimientos sin duda importantes en la efeméride del mundo, en el caso concreto de los 20 años de la muerte del doctor Joaquín Balaguer. Creo que 20 años es un tiempo suficiente como para que uno pueda aquilatar la conducta de un hombre que sirvió durante tantos años al país, con la contradicción que generaba Balaguer con el polo de oposición o de adhesión. Sin duda que la figura del doctor Joaquín Balaguer gravitó durante tanto tiempo en la historia nuestra, en la historia del país, que es obligado a hablar del régimen del doctor Joaquín Balaguer, es obligado a hablar de él como figura política, como persona. Yo creo que 20 años es un tiempo suficiente como para que uno pueda aquilatar en el tiempo y comprobar o que se desmienta algunas cosas sobre esa figura. Teníamos aquí en el programa la semana pasada a Luis el Gallo, Luis Acosta Moreta, que fue un servidor y seguidor del doctor Joaquín Balaguer, y me impactó un análisis que hacía, un enfoque que hacía sobre la riqueza material del doctor Joaquín Balaguer, que alguna gente pensó siempre que sus expresiones de que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho era una expresión hueca, sin sentido,
creo que el tiempo ha servido para que uno, esa parte material, esa parte de la apetencia de cosas o de dinero para el doctor Joaquín Balaguer, el tiempo ha servido para uno enterarse de que realmente eso nunca fue cosa que le importó, porque ni siquiera su familia, la familia que dejó, ni sus colaboradores cercanos están en una situación económica como para que usted pueda pensar que el doctor Balaguer atesoró o acumuló cosas materiales. Vivió siempre ahí en la Máximo Gómez 25, en la parte de atrás de la casa, y ciertamente parece después del tiempo que no fue una pose su modo de vivir. El carro viejo que usaba, un Ford del 74, la manera modesta en que él vivía. Yo digo que a veces hasta engañado él mismo, porque cuando se atrevió a decirle al país que él vivía con 3,000 pesos, era una cosa como que para que la gente se riera. En ese momento todavía 3,000 pesos era mucho, pero no era para que un presidente viviera con un salario de 3,000 pesos. Hoy, el periódico Listín Diario publica unas reflexiones o unas historias que cuenta Rosa Domínguez. Rosa Domínguez es una de las asistentes que tuvo el doctor Joaquín Balaguer. Yo le conozco, fue regidora en el distrito, una gente muy, muy cerca de la familia del doctor Joaquín Balaguer. Comenzó a trabajar con él a los 20 años, como ella cuenta, y duró 14 años hasta el último día de vida del doctor Joaquín Balaguer. Y dentro de las cosas que cuenta, cosas interesantes todas y que la gente no domina mucho, porque quienes le sirvieron al doctor Joaquín Balaguer son gente de una discreción tal que pocas cosas se conocen. Yo hablé hace unos años con el general Luis María Pérez Bello y bajo la mayor discreción conocí algunos detalles, y parte de ello lo he contado, de cuando aquel momento que hubo de aterrizar o de bajar el helicóptero porque estaban a punto de estrellarse, no cuando finalmente cayeron con la historia de Polanquito, sino en otro momento que le costó la desgracia al general Luis María Pérez Bello, que Balaguer le suspendió como jefe del cuerpo de ayudantes militares. Y conocí una parte de esa historia y de la reacción del doctor Joaquín Balaguer, pero lo que cuenta Rosa es interesante hoy en el periódico Listín Diario. Invito a la gente a que lo busque, pero me llamó poderosamente la atención un pasaje de la historia que cuenta, porque tiene que ver con la relación personal del doctor Joaquín Balaguer con una de las 3 figuras más importantes de los últimos tiempos en la política nuestra, que es el caso del profesor Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer. Balaguer tenía una relación de amistad ciertamente con Bosch, y había esa corriente de empatía. Balaguer le reconoció en un momento a Juan Bosch, y ese reconocimiento, esa condecoración le fue devuelta al doctor Joaquín Balaguer en el año 1990, cuando se produjo las elecciones, que la gente pensó, mucha gente, que Joaquín Balaguer había robado las elecciones a Juan Bosch. Juan Bosch convocó una conferencia de prensa en la Casa Nacional del PLD, donde yo estuve, y anunció desde ahí la devolución y presentó la banda y la condecoración que le había dado el doctor Joaquín Balaguer, e inició la campaña de que se vaya ya, lo que generó una gran tensión política para el país en ese momento. Pero la parte que me llama la atención de la crónica de hoy es cuando dice Rosa Domínguez que ella le estaba leyendo esa noche al doctor Joaquín Balaguer como acostumbraba, y que en ese momento llegó la información de que el doctor José Francisco Peña Gómez había muerto. Dice que el doctor Joaquín Balaguer le dijo que estaba de luto y que parara en el trabajo en ese momento porque había muerto un amigo. Ese tipo de detalles son interesantes para ver cómo el doctor Joaquín Balaguer concebía la política, cómo él actuaba, cómo él hacía separación de una cosa y de la otra. Una anécdota, por favor, una anécdota pequeña, breve, disculpa, porque sé que te interrumpo por segunda vez. No hay problema. Que Dani decía que 20 años es tiempo suficiente para evaluar la vida de Balaguer. Y recordando la Revolución Francesa, busqué, porque no recordaba el libro exacto. Henry Kissinger cita en uno de sus libros, cuando él está planificando la visita de Nixon a China, siendo secretario de Estado, una conversación con el premier Zhou, mano derecha de Mao. Y le preguntan, en una conversación coloquial, ¿verdad?, cuál era su parecer de la Revolución Francesa, a propósito de los 240 y tantos años que se celebran hoy. Y le contesta Zhou: es un acontecimiento demasiado reciente
para tener una perspectiva histórica del mismo. ¿Cómo va a ser? Estamos hablando de había cumplido 200 años. Y Sole dice, es muy reciente todavía, dame más tiempo para evaluar su perspectiva histórica. Y si usted busca... Para que tú veas que todo depende, Dani. Sí. 20 años para los dominicanos es poco, pero para los chinos es mucho, pero para los chinos es muy poco. Y Gardel Bueno, decía perdone, lo de Freddy, Dani. perdone, Freddy, es que lo de nosotros comenzó en 1492. Por eso. Aquello comenzó hace siglos para atrás. Milenios. Sí, no, Milenios, Gardel decía que 20 años no es nada, Dani. Pero suerte. Cantando. Pero no preso. Pero eso que menciona Oscar le da a uno una reflexión de la paciencia china, Sí, de la forma en que esa gente se maneja con lo que es el discurrir de la vida. Si usted quiere saber lo que es la paciencia china, estúdiese a Confucio para que usted vea, y ahí sí es verdad, que se alarga la vida, que por cierto, si sigue buscando en esa visita de Nixon, se va a aparecer hasta un dominicano ahí en un tema de deporte en esa época. Pero llegando al tema de Balaguer, yo voy a tomar una arista adicional a estos reportes y comentarios que ustedes han realizado, que de la obra, de la forma y del pensar de Joaquín Balaguer pudiéramos estar 2 horas, pero lo que no celebro es que sus principales allegados hayan decidido hacer mutis, no contar las historias, no revelar. No, pero lea el listín de hoy que hay una colaboradora suya del despacho O sea, que hace la historia. una sola. Yo me estoy refiriendo A Bello y a Perebello. por favor, y a personas que Balaguer tiene más o menos 8, 10, y ya algunos se están marchando, y ya unos están con dificultades hasta para hablar. Yo he hablado con Perebello un par de veces y él dice que él se llevará los secretos a la tumba. No, sí, pues comenzamos a hablar y hay muchos por ahí, pero lo cierto es que Balaguer inclusive creó estilos y formas que hoy se están viendo. Balaguer fue que creó los jueves de la prensa, Sí. por ejemplo, y sentaba a la gente, y cuando le voceaba a alguien, él lo mandaba a buscar para confrontar. Pero además, un ejercicio que tuvo muchas cosas que decir y dejar. Yo le voy a decir una cosa, cuando yo voy a la Plaza de la Cultura, cuando yo voy al Mirador y cuando yo voy a una serie de obras, pienso la dimensión del pensamiento, independientemente de que hay gente que no se le puede hablar a Balaguer porque suben y saltan para arriba. Cada vez que vaya caminando por el mirador, cada vez en el botánico. Sí, y el Mirador del Norte. Mirador Norte. Le Esa dije es los una tres miradores, preciosidad. pero para citar, Cada vez que visite un parque nacional de la República Dominicana. y las presas. Cuando vaya a las presas y vaya a pescar Tavera. No, y cuando revise la deuda de Balaguer, que él lo hacía con recursos propios, todo. Multifamiliares. No con préstamo. Bueno, pero al final tampoco voy a Miren olvidar también para las oficialías del Estado Civil también hay que mirar que hay muchas actas de defunción y para ser objetivo. Aunque Bueno, era se una cometieron guerra. algunas travesuras que, siendo honesto y sin buscar equilibrio ninguno, también hay episodios que se generaron ahí, como los 4 jóvenes del club Héctor J. Díaz. ¿Tú ves por qué no Eso no son travesuras, don Luis, son crímenes crimen. atroces. Pero tú ves por qué 20 años no es suficiente. Pero voy para allá, Por eso. voy para ese crimen. No, porque usted dice travesura, la travesura es una cosita leve. Eso no es una... Sí, pero perder de perspectiva el equilibrio que Balaguer tuvo que hacer entre las Fuerzas Armadas, los poderes fácticos dominicanos, en esas circunstancias, con Cuba ahí al lado, financiando buena parte del movimiento revolucionario, por lo menos hasta 1967. Después ya la cosa cambió luego de la muerte del Che. Pero con Chile. No, pero Estados Unidos lo de dando golpe de Camaño, Estado. fue Cuba que lo auspició. Sí, pero ya no tiene el apoyo de Cuba, por eso pasó lo que pasó. Pero ya teníamos una situación Chile ahí. Aquí Balaguer, mucha gente puede no entenderlo, no entender lo que uno está diciendo, pero aquí Balaguer posiblemente nos evitó una dictadura militar. Sí. Centroamérica fue, o sea, es verdad que hubo muertos, es verdad. Y un muerto es mucho, uno es mucho, para que estemos claros. Y lamento y llevo luto y dolor por las familias que perdieron a sus seres queridos ahí. Uno es demasiado, no quiero minimizar eso bajo ningún concepto. Pero lo que pasó aquí en comparación con lo que pasó en Centroamérica, lo que pasó en Sudamérica con la Alianza Cóndor, señores, ahí tiraban, esos militares argentinos,
lanzaban, en Centroamérica también, La Operación Cóndor. en Centroamérica lanzaban a los revolucionarios de los aviones en las selvas. Porque con los militares tenían un juego diferente. Eran entrenados en la Escuela de las Américas. A propósito. Entonces, era otra cosa. Entonces, ese equilibrio, y los que vivieron en esa época, disculpa Lucien, que yo no la viví, yo era un muchachón. Apenas nací en el último periodo de los años de Balaguer. Pero los que vivieron ese periodo conocen las tensiones que había en esas Fuerzas Armadas. Y Balaguer fue un equilibrista, y el lío, además, y el grupo de Pérez, y el grupo de San Cristóbal, era así un equilibrio. Pero entre medio de las Fuerzas Armadas y la policía, habían grupos que le llamaban los incontrolables. O sea, grupos paramilitares con civiles que hacían y deshacían. Era la CIA metida aquí. Sí. El libro que ganó, y para que entiendan también con quién, porque la arte de funciones también es del otro lado, con quiénes estaban bregando. Ahí está el libro que ganó este año, un premio, no recuerdo cuál fue exactamente, el libro de Gómez Borbón, sobre la Operación Bruselas. Trata como grupo del MPD, son los que matan a Miriam Pinedo. Los propios compañeros. Los propios compañeros. De forma salvaje. Y la cantidad de policías muertos y guardias no fueron pocos tampoco. No era y reitero, era el Estado contra grupos. Evidentemente el Estado tiene una dimensión y unos músculos diferentes. Y puede generar una violencia muy superior a la que pueden generar esos grupos. Debo hacer historia, compañeros, de dos cosas. Que eso es tan largo que no hay mejor episodio el que como se pueda narrar aquellas pugnas, aquel manejo que hacía este presidente Balaguer de las fuerzas militares y el tema del grupo de Ney, Barcella, el grupo de Pérez y Pérez. Y cómo los confrontaba a los dos y cómo sacaba. Que a propósito... ¿Y cómo le temían esos guardias a Balaguer? Se ponían atención. Utilizaba uno contra otro, uno contra otro, sí, para poder compartir. Y se juntaban y lo tumbaban. A propósito de historia... Y le daba comida. Debo reconocer un ciudadano que supo pararse y hablar de la historia y en algún momento decir cosas como fue Víctor Gómez Vergés, por aquello del organismo internacional, pero él escribió las memorias. En la OEA, perdón. Balaguer y yo, la historia. Ahí el doctor Víctor Gómez Vergés cuenta episodios que retratan un poco de lo que estamos diciendo. Y cierro, don Dani, haciendo un ejemplo incomparable, porque es un abuso lo que voy a hacer, pero yo veía la toma que están haciendo en Sri Lanka, el alzamiento popular, y tomaron los episodios de los lugares. Cuando Oscar citó lo de la Bastilla... Antes de irnos a Sri Lanka, yo no voy por ahí, yo me quedo en la Bastilla. Habremos de tratar con Freddy. En lo de Francia, don Dani, para decirle que la clave fue cuando tomaron la prisión los ciudadanos, aunque habían 7 presos nada más. Pero esas revueltas populares, y eso es lo que celebran verdaderamente como revolución hoy, ese acto simbólico, y a partir de ahí todo lo que ellos hacen. O sea que un día, 14 de julio, de mucha celebración. Adelante. Mire, para irnos del tema del doctor Joaquín Balaguer, yo creo que ciertamente eso que Gustavo refiere, que ustedes mencionan con respecto al tema de derechos humanos, la cantidad de personas que murió, creo que Oscar muy acertadamente recuerda la Operación Cóndor, lo que ocurrió en Sudamérica con los que hacían oposición. Quizás el doctor Joaquín Balaguer nos libró de una dictadura militar o quizás nos libró de un régimen parecido al de Cuba, y no quizás por iniciativa propia, sino porque había un designio que venía desde más lejos, desde los Estados Unidos, con la preocupación que había por el hecho de lo que se había producido en Cuba en 1959. Había una política dirigida a callar, a aniquilar el movimiento de izquierda que estaba tomando fuerza en América, y el doctor Joaquín Balaguer, y eso está demostrado y está establecido, no podía poner resistencia a esta política que ciertamente generó mucho dolor, mucho luto, mucho terror en la República Dominicana. Esos grupos también mataban policías, es verdad, esos grupos también intentaron contra el orden establecido. Y hay muchas cosas, si pudiéramos hablar varios programas, por ejemplo, eso de Camaño. Camaño llegó en un momento a combatir un régimen que era un gobierno legalmente establecido, elegido por la población.
y lamentablemente esa gloria nacional que es Camaño estaba contraviniendo la voluntad popular ya expresada en un proceso electoral que había hecho el doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República. Lo que digo es, no hay duda que un hombre de esa dimensión genera estas discusiones sobre una cosa y sobre la otra. No se puede justificar los crímenes y nadie lo va a justificar, nadie va a borrar esos hechos dolorosos, horrorosos que se produjeron en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, básicamente en el periodo de los 12 años. Eso está ahí y es parte de la historia, pero creo que es interesante. Un saludo a don Dani, a Pepe Goico, que condujo en el funeral del doctor Balaguer en un récord el cadáver y lo sacó. Y Pepe Goico condujo eso y aquello fue historia. Ese día de llevar eso y la gente metiéndose y Pepe Goico dirigió. Si no es por Pepe, todos estuvieran caminando por ahí. Pepe Goico fue que tuvo que dirigir eso y se hizo, ya tú sabes, a los Pepe. El jefe de Pepe Goico, que Pepe nunca tuvo otro jefe que Hipólito Mejía, ni el ministro de Defensa, ni nadie. Su jefe era Hipólito Mejía, presidente de la República, y hoy lo sigue siendo. El jefe de Pepe Goico me ha confesado muy compungido que él lamenta profundamente haberse equivocado con adversar al doctor Joaquín Balaguer, que qué pena que él no descubrió a tiempo la grandeza de ese hombre. Para que ustedes vean cómo es. Tuve la suerte de cubrirla. Bueno, pues eso es la cosa. Así es que... como diría don Freddy, vamos a trabajar. Y esto no es trabajo.